México. Aleluya, las salmistas de México, adelante. Dios le colme de bendiciones. Aleluya. A Vania. Gracias, pastor. Ahí estamos. Gracias, pastor. Amén. Qué padre lo que hemos estado recibiendo y pues, ¿por qué no nos acompañan a adorar juntos a Dios en este tiempo? Amén. Tú fuiste el verbo en el principio, unigénito de Dios. El misterio de tu gloria, revelado en tu amor. Cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Dejaste el cielo por salvarme, me viniste a rescatar. Mi transgresión tú perdonaste, nada nos separará. Majestuoso su nombre es, majestuoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Majestuoso su nombre es, nada se iguala a él. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. Oh, y otro nombre. No hay, no hay, no hay como tú. La muerte venciste, el velo partiste, la tumba vacía ahora estás. Los cielos declaran, tu gloria proclaman, resucitaste en majestad. Inigualable, incomparable, hoy y por siempre reinarás. Tuyo es el reino, tuya es la gloria, tuyo el poder y autoridad. Poderoso su nombre es, poderoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Poderoso su nombre es, nada se iguala a él. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. 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 Poderoso su nombre.
Gloria a Dios. Vamos a darle un aplauso ahí a donde usted está. Aleluya, porque es poderoso el nombre del Señor Jesucristo. Gracias por este tiempo de alabanza, de adoración. Wow, Dios mucho le colme de bendiciones. El pastor Sergio Miranda, que es el papá de estas preciosas mujeres de Dios. Adelante, pastor Sergio Miranda. Su micrófono, pastor Sergio. El micrófono, el audio, pastor Sergio. Gloria a Dios, ahí está. Qué gusto estar aquí el día de hoy en esta conferencia continental Revolución 2021. Reciban saludos desde Querétaro, México. La verdad es que este es un tiempo muy especial donde esta convocatoria nos da la oportunidad de poder compartir con las naciones. Qué maravilloso que el día de hoy estemos celebrando de esta manera una conferencia que nos dé la oportunidad de ser inspirados y capacitados para este tiempo que viene. Y bien, yo me siento muy expectante en esta parte, en este cierre de año. Ya estamos en vísperas de este nuevo año 2021 y pienso que cuando hablamos de esta revolución estamos hablando de un llamado que el Señor está haciendo a la iglesia de Jesucristo para manifestar su gloria en este último tiempo, en esta recta final del arrebatamiento de la iglesia. Y quiero comentar lo que está escrito aquí en el Evangelio de Mateo, capítulo 14, verso 22, porque yo quiero hablar de dos puntos, dos aspectos en base a esta escritura. Número uno, cómo entender los tiempos que estamos viviendo, que viene el más grande avivamiento que hemos esperado por mucho tiempo, el más grande avivamiento en la historia de la iglesia. Estamos a las puertas de que esto suceda. Y en segundo lugar, quiero comentar cómo en este año de pandemia, en realidad el Señor ha estado preparando a su iglesia y nos ha venido capacitando para el tiempo que viene, para que de esta manera nosotros podamos entrar en este tiempo de gloria que Dios va a manifestar en todas las naciones de la tierra. Mateo capítulo 14, verso 22 dice: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y nosotros podemos ver aquí en el Evangelio de Mateo que revela a Jesús como el Rey prometido a Israel y a las naciones de la tierra, un aspecto profético en todo lo que está escrito en este Evangelio de Mateo. Y aquí podemos ver cómo está diciendo que Jesús les hizo entrar en una barca y les hizo ir delante de él. Y es lo que estamos viviendo en estos más de 2000 años de historia de la iglesia. Dios, el Señor nos puso en una barca para que fuéramos delante de él. Dice el verso 23, despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y esto nos puede mostrar cómo el Señor Jesús es, como dice Romanos en el capítulo 8, él está intercediendo a la diestra del Padre en el lugar de más alta autoridad y poder en los cielos por nosotros. Esto es lo que representa cuando dice que se fue al monte a orar. Y dice la escritura que él estaba allí solo y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento le era contrario. Y es lo que podemos ver cómo hemos estado viviendo en este tiempo, en estos más de 2000 años de historia de la iglesia. Hemos estado viviendo una noche oscura, en momentos muy oscura, y siempre nosotros viviendo en medio de vientos contrarios. Y dice, más la cuarta vigilia de la noche, en el momento más oscuro de la noche, dice que Jesús vino a ellos andando, dice que venía andando sobre el mar, y los discípulos, dice, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo, pero enseguida Jesús les habló diciendo, tengan ánimo,
yo soy, no temáis. Entonces, aquí podemos ver cómo esto es lo que viene en este tiempo, lo que el Señor nos está mostrando aquí, tal como lo declaró en Juan capítulo 16, que es muy interesante cuando Él está preparando a sus discípulos, cuando Él va a ir al Padre, él va a ir a la cruz del Calvario y los está preparando, ¿recuerdan? Y les dice ahí en el verso 7, yo a la verdad les digo, les conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si fuere, yo os lo enviaré. Y el Señor está diciendo cómo este Consolador, que es el Espíritu Santo, que hoy está con nosotros y ha estado con nosotros a lo largo de este año, estaría convenciendo, dice, al mundo de pecado, justicia y juicio. Y luego en el verso 9 dice, y no me veréis más. Pero es sorprendente porque después, más adelante, en el verso 16 dice, todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. Entonces aquí podemos ver cómo eso es lo que proféticamente el Señor estaba anunciándonos aquí en esa ocasión en que cayó la noche, y en medio de lo más oscuro de la noche Él se manifestó. Y esto quiere decir que el Señor está en verdad preparando en este tiempo que viene el gran avivamiento tan esperado por la iglesia. Él se va a manifestar en medio de la noche, en medio de la más grande oscuridad. Y como dice aquí que Pedro le decía, en medio del temor que sentían, pensando que era un fantasma, y le probó y le dijo, si eres tú, manda que vaya yo a ti sobre las aguas. Y él dijo, y recuerdan que el Señor le dijo, ven, y Pedro comenzó a caminar sobre las aguas, y creo yo que ese es el llamado que Dios está haciendo en este tiempo. Él nos está llamando a caminar sobre las aguas, y nos ha estado preparando para caminar de una manera sobrenatural en este tiempo que viene. Porque podemos identificar por lo que nos dicen las Escrituras, que este gran avivamiento tan esperado, he conocido desde hace 33 años que yo estoy en el ministerio, sirviendo al Señor. He escuchado a grandes hombres de Dios orar por mucho tiempo, y sabemos que muchos hemos anhelado este gran avivamiento, esta gran gloria llena de milagros y señales, esta lluvia tardía de la cual el Señor ha hablado también en las Escrituras antes de que ocurra el arrebatamiento de la iglesia. Lo que tenemos que identificar es que este es un cumplimiento muy específico y que tendrá un propósito muy específico previamente al arrebatamiento de la iglesia. Porque este derramamiento del Espíritu Santo no será una temporada más en la historia de la iglesia, sino será la temporada final previa al arrebatamiento de la iglesia. Y yo puedo ver que en primer lugar el propósito de Dios al traer este derramamiento del Espíritu Santo, este más grande avivamiento, será en primer lugar para fortalecer a la iglesia en los días previos a la gran tribulación. Y en segundo lugar será para dar una oportunidad al mundo entero de salvarse antes de que comience la gran tribulación. Recuerden lo que el Señor dijo o nos advirtió proféticamente en Mateo capítulo 24, 13, 14. Él declaró esto, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo. Observa, muchos piensan que esta escritura ya se cumplió o que se ha venido cumpliendo, pero esto que Jesús anunció no se ha cumplido todavía. Se va a cumplir precisamente a los días previos al arrebatamiento de la iglesia. Él está diciendo que Él nos está animando a perseverar hasta el fin, nos está preparando para tiempos difíciles, y si nos está diciendo que en medio de la terrible oscuridad que hay en este mundo, perseveremos y permanezcamos fieles, porque dice que entonces tendremos salvación. Y dice que en esas circunstancias será predicado el evangelio del reino, es decir, la buena noticia de que Jesús ya viene a reinar sobre la tierra, la buena noticia de que cuando termine la gran tribulación en este mundo y haya terminado el juicio de Dios, finalmente Jesús reinará sobre la tierra. Y como dice la escritura en Zacarías 14 del 1 al 3, Él pondrá su pie sobre el monte de los olivos, partirá en dos ese lugar y dará inicio a su reino milenial desde Jerusalén aquí en la tierra.
En la versión de Marcos 13:10 dice, es necesario que el evangelio sea predicado antes a todas las naciones, antes de que venga el comienzo de una nueva era, antes de que venga el arrebatamiento de la iglesia, antes de que venga la gran tribulación y el reino de 1000 años de Jesucristo. Antes de todo eso, este evangelio del reino, el anuncio de que los reinos de este mundo van a pasar bajo el gobierno de Cristo Jesús como el rey prometido a Israel, dice la escritura, será necesario que se esté predicado este evangelio del reino. Así que la escritura nos está diciendo claramente en Apocalipsis 14:6, podemos ver que dice que el apóstol Juan vio volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra. Observa, está hablando de los moradores, los que han hecho de la tierra, donde han echado raíces, donde han permanecido en este mundo separados de Dios, ignorando la gracia y el amor que Dios nos ha dado a través del Señor Jesucristo. Entonces dice que este evangelio eterno, dice que fue dado para ser predicado a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, teman a Dios y denle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Aquí está claramente establecido que antes de que venga la gran tribulación, tiene que ser predicado este evangelio. Sabemos que a lo largo de la historia de la iglesia, el evangelio se ha extendido a todas las naciones, pero en este tiempo que estamos viviendo, hay miles y millones de personas que todavía están ignorando que ya a través de Cristo Jesús fue dada salvación a toda la humanidad. Saben, el día de hoy aquí en México constantemente se da a conocer la muerte de personas famosas, populares, como ocurrió el día de hoy, y uno se pregunta, ¿cuál es el destino de esas personas? ¿Dónde están ahora recibiendo honores por su muerte aquí en la tierra, pero con un destino incierto delante de Dios? Y eso es lo que Dios desea en verdad. Recuerden que la palabra dice en las cartas de Pedro que el Señor ha sido paciente y es paciente, por lo cual todavía no ha venido. Él no ha venido, porque dice que Él está esperando que todos se vuelvan, que todos se arrepientan. Así que estamos viviendo en un tiempo en donde el Señor está preparando este derramamiento de la lluvia tardía, para que haya salvación en las naciones y para que las personas tengan la oportunidad de salvarse. La escritura nos dice también algo muy importante ahí en el libro de Joel, cuando nos habla del derramamiento del Espíritu Santo. Si ustedes ven con atención lo que nos dice Joel en el capítulo 2, verso 28, se darán cuenta que tiene un contexto totalmente de los últimos tiempos. Es donde nos dice que se cumplió esa escritura que el apóstol Pedro declaró el día de Pentecostés. ¿Recuerdan? Cuando él menciona lo que dice el verso 28 en Joel 2, y sucederá que después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones, dice. Y aún sobre los siervos y las siervas derramaré mi espíritu en esos días, y haré prodigios en el cielo y en la tierra. Observa cómo aquí ya está hablando de otra cosa. El primer derramamiento ya ocurrió en el día del Pentecostés, pero en el verso 30 ya nos está hablando no de lo que ocurrió en Jerusalén hace 2000 años, sino de lo que va a ocurrir en un futuro próximo. En el verso 30 dice, y haré prodigios en el cielo y en la tierra. Esto no ha sucedido todavía. Sangre, fuego y columnas de humo. Y dice que el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre. Esto todavía no ha sucedido. Dice, antes que venga el día del Señor grande y terrible. Aquí nos está hablando de la lluvia tardía, de este derramamiento por el que hemos esperado durante todos estos años, y que pensamos que este derramamiento iba a hacer que las iglesias crecieran, que hubiera media iglesias por todas partes, que hubiera una manifestación del poder sobrenatural de Dios conquistando en todas las áreas de influencia de la sociedad. Pero lo que la escritura nos está diciendo es que en realidad este derramamiento y este derramamiento de lluvia tardía de la presencia y el poder de Dios ocurrirá previamente al arrebatamiento de la iglesia. Por eso dice el verso 32, y sucederá que todo aquel
que invoque el nombre del Señor será salvo. Está hablando de un contexto en donde ya está en días previos a la gran tribulación y dice, todo el que invoque el nombre del Señor será salvo, porque el monte Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho el Señor, y luego nos manda más adelante en una línea de tiempo y cierra diciendo, y entre los sobrevivientes estarán los que el Señor llame. Entonces nos está diciendo que lo que ocurrirá con este derramamiento del Espíritu Santo es que después de esto vendrá la gran tribulación y luego el milenio, y dice que habrá sobrevivientes. O sea, nos está llevando a una línea de tiempo de esta recta final que estamos viviendo. Entonces, este es el indicio de que estos últimos tiempos, esta recta final del arrebatamiento, el Señor está preparando en verdad algo glorioso y que no estamos viviendo un año más de tragedia, un año más de crisis mundial, como ocurrió en otros momentos de la historia reciente. Estamos en verdad viviendo en una estación totalmente diferente. Toda nuestra manera de vivir y la manera en que nosotros hemos venido ministrando está totalmente alterado. Ya no podemos nosotros no podemos nosotros conformarnos con solo regresar a nuestra anterior normalidad de la iglesia, sino que es necesario que ahora nosotros entendamos estos tiempos de cambio y que efectivamente nosotros podamos entrar en esta puerta que se ha abierto para nosotros de gran oportunidad y seamos preparados. Así que en segundo lugar, lo que yo veo es que este año ha sido un año de perfeccionamiento del amor de Dios y la fe en Cristo Jesús. Y el Señor nos está capacitando para este año que viene, que como se anuncia por lo que está ocurriendo con esta pandemia y por la amenaza de recesión global y reseteo en la economía mundial, pueden venir tiempos muy duros, pero hay una gran diferencia, porque nosotros los que estamos en Cristo Jesús, así como el pueblo de Israel, recuerdan ustedes, como nos dice Éxodo 12, durante las 10 plagas que cayeron sobre Egipto, el pueblo de Israel estuvo siempre bajo una protección sobrenatural en un lugar de reserva llamado Gosén. Entonces, nosotros estamos viviendo en el Gosén de Dios, en un Gosén espiritual, en una atmósfera y en un ámbito espiritual donde vamos a recibir y estaremos viviendo en una protección sobrenatural mientras cosas ocurren en este año. Así que tú puedes enfrentar el año que viene con una alta expectativa, sabiendo que el Señor siempre estará en todo momento con nosotros. Dice la Biblia que el pueblo de Israel estaba en sus casas cuando cayó esa terrible oscuridad en Egipto y trajo muerte a los primogénitos. ¿Recuerdas? Ellos estaban en sus casas. Y eso me recuerda lo que nos dice la Biblia precisamente en Isaías en el capítulo 26, que también tiene un contexto profético, iglesia. Ahí nos está diciendo, y es una escritura que algunos han tomado para entender lo que estamos vivimos en este año de pandemia. Cuando nos dice ahí Isaías 26 en el verso 20, dice, anda pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito por un momento en tanto que pasa la indignación. Pero esto no ha ocurrido todavía. Esto que vivimos este año, este confinamiento y encierro, que ahora con esta tercera ola de brotes o de repunte de casos de contagio en todo el mundo, en realidad no es lo que está pasando, lo que dice Isaías 26. Esto ocurrirá en el tiempo final, porque tú puedes ver cómo nos dice, por ejemplo, en el verso 17 antes de decirnos, anda pueblo mío, entra en tus aposentos, el Señor declara esto. Dice, el Señor en la tribulación te buscaron, derramaron oración cuando tú trajiste un castigo, verso 16. Pero luego dice verso 17, como la mujer encinta, cuando se acerca el alumbramiento, gime y da gritos en sus dolores, así hemos ido delante de ti. Concebimos, tuvimos dolores de parto, dimos a luz, y esto es lo que estará pasando en este tiempo de avivamiento. Dice, ninguna liberación hicimos en la tierra, ni cayeron los moradores del mundo, pero dice, tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán.
Dice, despierten, canten moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas. Está hablando del arrebatamiento, pero luego en el verso 20 dice, anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas. Está hablando de que puede venir un tiempo muy difícil al mundo el año que viene, pero sin embargo, nosotros estaremos como Israel viviendo bajo la protección sobrenatural en el gocén de Dios en este último tiempo. Así que finalmente, en segundo lugar, creo que este año de pandemia, lo que yo veo es que Dios nos está preparando para este gran acontecimiento, que se ha abierto en primer lugar una puerta grande y eficaz para nosotros, y tenemos que entrar por esa puerta y seguir tomando las oportunidades que Dios nos está dando hoy como iglesia de Jesucristo. Ya no estamos limitados a recibir personas en un local o en un edificio o en un lugar de reunión, como sucedía en nuestro servicio de domingo. Ahora cualquiera puede ampliar su esfera de influencia a través de las redes sociales. No solo las mega iglesias y los ministerios famosos son los que tienen ahora la oportunidad de alcanzar a las multitudes. Todos podemos alcanzar a muchos a través de las redes sociales. Y es necesario que nosotros como líderes espirituales estemos desarrollando estrategias en este año para que esa puerta grande y eficaz que se nos ha abierto, porque yo sé que todos nosotros hemos llegado a un siguiente nivel de influencia que nunca antes habíamos tenido. Entonces, yo creo que necesitamos preparar ahí estrategias, porque en verdad la predicación del evangelio ha sido llevada a un nivel de influencia nunca antes visto, incluso más allá de los canales de cristianos por cable, están rebasados. Ya no tiene la gente que ir a un canal de cable para escuchar una predicación o presenciar una conferencia, sino ahora puede ser de esta manera tan sencilla como nosotros podemos llegar a las personas y a las familias. Segundo lugar, yo veo una unidad global como nunca antes se había visto en el cuerpo de Cristo, y múltiples conexiones nacionales e internacionales se han venido creando, como por ejemplo esta conferencia de Revolución 2021. Esta es una evidencia de que estamos siendo llevados a una unidad del cuerpo de Cristo que nos dará un mayor nivel de autoridad y de influencia y de poder en las naciones. Y en tercer lugar, creo que este confinamiento que hemos vivido y que seguiremos viviendo por el comportamiento de esta pandemia, en realidad este confinamiento ha sido un tiempo personal de intimidad con Dios, donde el Señor está produciendo en muchos en su iglesia hambre y sed de Dios, donde muchos están entrando en un avivamiento, se están reconectando, y los que han permanecido fieles en este confinamiento están afinando su oído espiritual para oír la voz del Espíritu Santo. No cabe duda, querida iglesia, querida familia, que escucharemos la voz de la final trompeta, la voz de ese arcángel que dice la Escritura, se oirá, y que oirán aquellos escogidos de Dios en el arrebatamiento de la iglesia. Creo que el Señor nos está preparando de esta manera, nos está perfeccionando en la fe, en el amor, y creo que este año podemos nosotros entrar en este año llenos de expectativa, buscando cumplir el propósito de la iglesia, como iglesia de Jesucristo, de alcanzar a las naciones, de alcanzar a nuestra ciudad, a nuestra comunidad. Y de esta manera nosotros estaremos preparando el camino del Rey de la Gloria que viene pronto por nosotros. Muchas gracias, apóstol Juan Carlos. Wow, wow, wow. Qué palabra tremenda, tremenda palabra, Pastor Sergio. Gracias por este tiempo que ha dispuesto para estar con nosotros, trayéndonos esta palabra que realmente nos añade fe, nos añade esperanza y confianza en el Señor en estos tiempos. Estamos agradecidos con Dios y con usted, Pastor Sergio. Gracias por este tiempo que está junto con nosotros compartiendo.